Ujú. Y está entrando ya María Eugenia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un minuto, voy a dejar de compartir para podernos ver e ir admitiendo a más de nuestros invitados. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Muy buenas Alicia. tardes. Entonces, en 2 minutos arrancamos, por favor. Muy buenas tardes. Veo ya nombres conocidos, ¿no? Gente que se ha unido antes en anteriores oportunidades, así que bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas. Bueno, pues yo creo que podemos arrancar con el visto bueno del equipo de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Ángel Robledo y con María Guillermina Martínez. Estamos con Sofía Castro de la Universidad Católica del Uruguay y con Carolina Salamé de la Universidad Mayor de Chile. Junto conmigo, con Alejandra Martínez, soy directora también de la Universidad Católica Boliviana de la carrera de psicopedagogía, y cada una en la dirección de las distintas carreras de psicopedagogía, pues les damos la bienvenida. Estamos muy felices de arrancar con este nuevo evento que ha sido planificado con mucho cariño, pensando en mostrar estos nuevos desafíos a los que nos enfrentamos como carreras de psicopedagogía, como profesionales. Hemos tenido ya un ciclo de conferencias en anteriores fechas. Hemos trabajado con lo que es el área de psicopedagogía de la salud. Después hemos trabajado en el área de psicopedagogía de la educación, pero focalizándonos en el ámbito de la educación superior. Y hoy tenemos un encuentro que también ha sido solicitado por ustedes, que toca el ámbito de lo sociocomunitario, los ámbitos en los que el psicopedagogo también está incursionando. Y el día de hoy vamos a tener 2 expositoras. Nuestra primera expositora, y le doy la bienvenida a María Eugenia Azambuyá. Ella es magíster en psicopedagogía con énfasis en orientación y diversidad por la Universidad de Málaga, en España. Es licenciada en psicopedagogía por la Universidad Católica del Uruguay, profesora adjunta de la licenciatura de esta carrera.
participa activamente en investigaciones vinculadas con la enseñanza y la intervención en los procesos de lenguaje escrito en diferentes contextos de aprendizaje y se desarrolla profesionalmente en las áreas de psicopedagogía educativa, clínica y comunitaria. María Eugenia, muy bienvenida. El escenario es tuyo. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en principio, agradecer también a Sofía por la invitación para participar el día de hoy, mostrando bueno, un poco una experiencia concreta de trabajo dentro de lo que es el contexto sociocomunitario. Y siempre, bueno, este tipo de jornadas nos invita como bueno, a interpelar, ¿no? y a cuestionarnos y reflexionar sobre nuestras prácticas, así que bienvenidas sean estas instancias. Y bueno, voy a compartir la pantalla para empezar ya con la presentación. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Perfecto. ¿Sí? Bien. Una pantalla completa. Bueno, bien, lo que voy a intentar como mostrar a través de esta presentación, primero partiendo de un poco un encuadre más a nivel teórico, como para definir algunos conceptos que están vinculados con el rol del psicopedagogo en el contexto comunitario, es después, bueno, poder introducir una experiencia, como les decía, de trabajo concreta dentro de lo que es la educación no formal. Entonces, bueno, empezando, me interesaba como recapitular y empezar por algo que ya todos tenemos como bastante claro, entiendo, pero que nunca está de más volver sobre eso, que es, bueno, partir de qué hablamos cuando hablamos de psicopedagogía, ¿no? Algunos autores como de bastante peso en el área, como César Coll, hablan de la psicopedagogía y de la actividad de quienes nos desempeñamos dentro de la psicopedagogía, como, bueno, como una actividad que tiene como objetivo entender, ¿no? La manera en la que aprenden las personas, en la manera en la que se desarrollan, con las dificultades, con los obstáculos que pueden aparecer en los procesos de aprendizaje, para poder desarrollar justamente intervenciones que se dirijan a poder superar esas dificultades. Y esto obviamente, más allá de que en los comienzos de la psicopedagogía ha estado más bien anclado a la educación formal, y también un formato más clínico de trabajo, obviamente trasciende estos espacios, y es ahí donde tienen lugar otros contextos más emergentes, ¿no? Pero en los que, bueno, cada vez empieza a haber más presencia de los psicopedagogos interviniendo, y dentro de esos contextos encontramos lo que hace al comunitario, ¿no? Después Echegorri agrega esta definición de la psicopedagogía como disciplina que interviene para resolver dificultades y barreras que pueden obstaculizar el aprendizaje. Ahora bien, si nos remitimos a de qué hablamos cuando hablamos de comunidad, bueno, estamos ante un concepto como bastante complejo, ¿no? Complejo, polisémico, que ha sido definido desde diferentes perspectivas, disciplinas, ¿no? Desde una mirada más sociológica, más psicológica. Yo tomé como estas dos definiciones que trae Rapaport, basándose en un diccionario concreto, pero bueno, que define a la comunidad como un grupo social que, digamos, comprende miembros de una localidad específica, ¿no? Un espacio geográfico específico que comparten gobierno y una herencia también cultural e histórica. Pero a eso después se agregan otras definiciones que resaltan las características propias, ¿no? de las personas que forman parte de la comunidad, que comparten, bueno, ciertos intereses y características de ese espacio compartido que hacen que se perciban de una manera distinta a, bueno, otros miembros de la sociedad que están habitando. Y en este sentido me parece que es importante resaltar no solo lo que hace a las características, vamos a decir, geográficas, ¿no? Sino también a las características relacionales, ¿no? Que distinguen a una comunidad. En ese sentido, la comunidad implica como un fenómeno bilateral, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno,
dentro de una comunidad, las personas que la habitan tienen ciertas creencias, ciertos hábitos, ciertos valores, que hacen que esas personas se vinculen entre sí de una manera determinada, ¿no? Y esto después me interesa llevarlo a la experiencia concreta de trabajo, donde voy a hablar como, bueno, de los miembros de una comunidad específica, y esas creencias, esos hábitos, esas formas de relacionarse que están atravesando los vínculos de quienes conforman una comunidad, a la vez encuadran y limitan las relaciones también, ¿no? Por eso es bidireccional, ¿no? Hay ciertas creencias que subyacen a la forma de relacionarse, que además empiezan a naturalizarse y que terminan condicionando de alguna manera y limitando esas relaciones. Y todo esto es importante tenerlo en cuenta cuando uno interviene con la comunidad, ¿no? Tener en claro, bueno, cuáles son esas creencias que están detrás de los individuos que forman parte de la comunidad y cuáles son esas formas de vincularse que se han naturalizado y que caracterizan también de alguna forma a la comunidad. Entonces, bueno, uno de los modelos que creo que bueno, que es como imperante y que lo hemos trabajado por lo menos en Uruguay mucho en la formación en psicopedagogía, es el modelo propuesto por Bronfenbrenner, que me parece a mí que trabajando dentro de lo, independientemente del contexto en el cual se trabaje, pero sobre todo en lo comunitario, se hace como bien importante tenerlo en cuenta, porque describe de alguna manera, representa, muestra todas las influencias, ¿no? Y variables que atraviesan a esa población con la que trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, presenta como esta estructura de sistemas que están vinculados entre sí, desde el microsistema, que hace alusión como bueno, a los niños, adolescentes con los que podemos estar trabajando, o las personas, en realidad, independientemente del momento del ciclo vital en el que se encuentren, con las que estemos trabajando, y bueno, los otros microsistemas que están rodeando a esa persona, es decir, los pares, la familia, y las relaciones que se dan entre todos esos microsistemas, ¿no? Que conforman el mesosistema, y ahí es donde se inscribe la comunidad, ¿no? Es decir, los vínculos que existen entre esos, me refiero a niños porque voy a describir una experiencia concreta con niños, pero bueno, esas personas con las que trabajamos y los diferentes sistemas que la rodean y que se vinculan entre sí, que además están formando parte de otras estructuras más grandes, del exosistema y del macrosistema, ¿no? Con todo lo que esto comprende, que es, bueno, el gobierno, las políticas gubernamentales, los valores que caracterizan a la sociedad de la cual forman parte, el sistema religioso, etc. Entonces, bueno, yendo ya a lo que es la intervención psicopedagógica dentro de la comunidad, hay algunos autores que la definen como una intervención que debe aspirar a, bueno, favorecer el desarrollo humano integral y reducir ciertos problemas psicosociales de la población con la cual trabajamos. No solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, ¿no? En el entendido que trabajamos con grupos de personas que forman parte de una comunidad específica, y esto que se habla acá bueno, de que puede tener un carácter más preventivo que restaurador, también va a depender de las características y necesidades propias de esa comunidad, ¿no? A veces la intervención psicopedagógica dentro de una comunidad específica puede tener un carácter más preventivo en el entendido de, bueno, estimular estimular el desarrollo de ciertas habilidades, o a veces también un carácter más restaurador, si hay determinadas, vamos a decir, debilidades que suponen una brecha entre lo esperado, ¿no? Y, bueno, y la situación de los sujetos con los que trabajamos. Entonces, bueno, esta intervención se centra en problemas, necesidades concretas que se detectan en la comunidad. Esas necesidades pueden ser detectadas por los miembros de la comunidad o por agentes externos que trabajan dentro de ella, ¿no? Y nosotros seríamos como, bueno, en cierto sentido, parte de esos agentes externos que se involucran con la comunidad y que pueden ayudar a la detección de esas necesidades, que después, bueno, otra tarea es
que la comunidad las pueda visualizar para poder trabajar sobre ellas. Desde ese lugar, la intervención, el trabajo del psicopedagogo con la comunidad es un trabajo lógicamente colaborativo, ¿no? Los psicopedagogos no trabajamos solos, trabajamos con la comunidad obviamente, pero también inmersos dentro de un equipo interdisciplinario, ¿no? Y en esto de la interdisciplina se hace necesario trabajar con otros, ¿no? De manera, vamos a decir, corresponsable, ¿no? No alcanza con trabajar en el mismo lugar con otras personas que están formadas desde otras disciplinas, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etcétera, sino que hace falta que haya una, vamos a decir, una fusión entre las disciplinas para alcanzar una mirada integral de las problemáticas que supone el trabajo con la comunidad. Y desde ese punto de vista, trabajando dentro de lo comunitario, cobra relevancia lo social, y como dice Azar, no como telón de fondo, ¿no? Sino como un elemento, un aspecto constitutivo del aprender, ¿no? El aprender obviamente está mediado por características de la persona que aprende, pero también características del contexto en el que está inmerso y las relaciones que se inscriben en ese contexto. Entonces, trabajando con la comunidad, esa variable, ¿no?, vinculada con lo social, cobra especial relevancia. Y, bueno, otra de las características del trabajo del psicopedagogo en la comunidad es esto de la reflexión permanente, que esto trasciende el trabajo comunitario, ¿no? Siempre se hace importante reflexionar sobre las propias prácticas, y lo que se agrega en lo comunitario, también con una fuerza bastante importante, es esto de que tiene que responder a las necesidades de la población con la que estamos trabajando, ¿no? Creo que eso es uno de los desafíos, que después voy a volver sobre eso, que atraviesan el trabajo sociocomunitario, ¿no? Que es, bueno, entender que el rol va a materializarse de diferentes maneras de acuerdo a con qué comunidad estemos trabajando, dentro de qué organización estemos trabajando, el equipo con el cual contemos para trabajar, etc. Entonces, bueno, hay múltiples entornos en los cuales se puede desarrollar esa intervención comunitaria, desde redes vecinales. Estos son ejemplos que propone Juárez, que pueden ser desde redes vecinales, comedores comunitarios, hospitales y centros de salud, iglesias, ONG, organizaciones no gubernamentales, y centros socioeducativos. Estos son algunos ejemplos, y resalté esto de los centros socioeducativos, centros de educación no formal, porque la experiencia que traigo como para mostrar, bueno, está anclada dentro de un centro de educación no formal, porque de hecho es el espacio dentro de lo comunitario en el cual hay al día de hoy psicopedagogos y psicopedagogas trabajando en Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba, antes de meterme en la experiencia concreta, definir de qué hablamos cuando hablamos de la educación no formal, ¿no? Los centros de educación no formal, bueno, COMS dice, la educación no formal surge ante la preocupación de explorar nuevas formas de enseñanza, que, bueno, puede estar dado por la inquietud de ofrecer más oportunidades a la población, ¿no? Dentro de la educación no formal, las acciones tienen que surgir de necesidades que estén identificadas, ¿no? Es decir, a diferencia de la educación formal, que existe una malla curricular y contenidos, vamos a decir, universales, que se entiende que son necesarios que los sujetos que atraviesan el sistema educativo a nivel formal, vamos a decir, incorporen para formar parte de la sociedad. Bueno, en la educación no formal, en realidad, las acciones y los objetivos que se proponen están en estrecha relación con las necesidades de esa población concreta con la que trabajamos. Responden a objetivos inmediatos, ¿no? De hecho, dentro de estos centros socioeducativos se generan planes de intervención que están establecidos con una duración de 3 años, ¿no? Y a su vez, esos proyectos que están pensados para 3 años, vamos a decir, dividen y se generan objetivos propios para planes de intervención anuales, ¿no? Entonces,
se determina un proyecto que establece instrumentos curriculares que no son fijos, ¿no? Sino que están diseñados para atender a esas necesidades de las que hablaba anteriormente. Y uno de los objetivos que se persigue a través de la educación no formal es ofrecer una igualdad de oportunidades a la población. Y esto tiene que ver con legitimar ciertos derechos que en determinados sectores de la población se ven vulnerados, ¿no? Y uno de ellos es el acceso a la educación, porque a veces la educación no formal establece una relación con la educación formal, que es precisamente la de suplir ciertas carencias que la educación formal no llega a atender por diferentes motivos, ¿no? Que puede tener que ver con obstáculos a nivel de tiempo, de recursos humanos, etc. Entonces, bueno, intenta ofrecer iguales oportunidades a la población, también contribuir para elevar el nivel cultural, social y económico de los grupos a los que atiende. Es flexible, y es flexible en cuanto a la propuesta que se genera desde la educación no formal, es flexible en cuanto a la modalidad desde la cual se interviene, y es flexible en el entendido de que se pueden ir haciendo ajustes sobre la marcha para modificar la propuesta si la evaluación que hacemos de la propuesta que se va haciendo de manera procesual arroja resultados que, bueno, no están de acuerdo a lo esperado, o que indican que tenemos que modificar ciertas cosas para atender de una manera más óptima a esas necesidades que muestra la comunidad. Tiene además una multiplicidad institucional, porque desde la educación no formal trabajamos en red, junto con otras instituciones, y además no sigue necesariamente una gradación fija ni sucesiva, y ni tiene un carácter promocional, ¿no? Es decir, desde la educación no formal no establecemos ciertos criterios, ¿no? Ni establecemos perfiles de egreso para corroborar si los niños, bueno, cumplieron o no con ciertos objetivos, y eso no determina su continuidad dentro de este tipo de proyectos. Entonces, bueno, llevándolo ya a la situación de Uruguay, los centros socioeducativos que existen son sobre todo los clubes de niños y los centros juveniles, ¿no? Que están anclados dentro de lo que es el programa Infancia, que depende del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, el INAU. Y como les decía, son centros socioeducativos de atención diaria que intentan promover y proteger los derechos de los niños y los adolescentes. Depende de múltiples organismos estatales, y si bien se crearon en 1992, el rol del psicopedagogo dentro de estos centros socioeducativos empieza a estar presente mucho después, ¿no? Me animaría a decir que en los últimos 10 años, más o menos, es que, y en realidad un poco menos quizás, ha empezado a aparecer el rol del psicopedagogo dentro de estos centros socioeducativos. Los clubes de niños, particularmente, atienden a niños que están entre los 5 y los 12 años, ¿sí? Preferentemente residentes de la zona en la cual está inmerso el centro socioeducativo, y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, ¿no? Es decir, en riesgo desde el punto de vista bueno, socioeconómico, psicológico, social, etc. Y lo que brindan es una atención a contraturno de la educación formal. De hecho, una de las condiciones para que los niños puedan asistir a estos centros socioeducativos es que estén dentro del sistema educativo a nivel formal, y bueno, acompañan a los niños y a sus familias en todo lo que es la educación, la socialización, la crianza y la mejora de la calidad de vida. Y a su vez amplían el tiempo pedagógico, ¿no? Porque proponen una oferta educativa a contraturno de la educación formal, que permite que los niños desplieguen otras habilidades y a su vez fortalezcan, vamos a decir, habilidades que están vinculadas con la educación formal. Algunos de los objetivos dentro de estos centros socioeducativos son promover la participación de los niños en diferentes actividades socioeducativas, garantizar el cumplimiento de sus derechos, a su vez también
impulsar y supervisar acciones que favorezcan que los niños permanezcan, ¿no?, dentro del sistema educativo a nivel formal, acompañar las trayectorias educativas de los niños para que no deserten del sistema educativo a nivel formal, coordinar con instituciones relacionadas con la infancia, la adolescencia y la familia para atender a las necesidades que presentan los niños y las niñas que asisten a estos centros socioeducativos, y también impulsar, orientar y elaborar propuestas que promuevan la participación de las familias no solo dentro de los centros, sino también acompañando los procesos de aprendizaje de los niños y de las niñas. ¿Cuál es el equipo de trabajo que está presente dentro de estos centros? Bueno, hay una figura que es una figura de coordinación, ¿no?, que está coordinando este tipo de proyectos. También se cuenta con un trabajador, trabajadora social, un psicólogo, un psicopedagogo o maestro, porque como les decía anteriormente, en realidad la figura del psicopedagogo comienza a estar presente hace algunos años, pero anteriormente la figura era la del maestro o maestra. Hay algunos clubes de niños que empiezan a, vamos a decir, incorporar modificaciones en el rol del maestro y a abrir la puerta a la presencia de psicopedagogos, porque se entiende que es necesario atender no solo a la incorporación de ciertos contenidos, sino también atender a, bueno, cómo los niños y niñas aprenden, ¿no?, y a fortalecer ciertos procesos cognitivos que, bueno, que subyacen obviamente al aprendizaje. También está presente la figura del educador, los educadores que son, bueno, las figuras de referencia para los niños y quienes están presentes en la atención directa de los niños durante todo, vamos a decir, todo el horario que los niños permanecen dentro del centro socioeducativo, y después auxiliares de alimentación y de servicio. Entonces, bueno, yendo a una experiencia concreta de trabajo dentro de este contexto, voy a intentar contarles lo que ha sido, bueno, mi experiencia de trabajo en una zona del departamento de Canelones, de Uruguay, como dice por ahí, limítrofe a la zona capitalina, que empezó a configurarse hace aproximadamente 35 años, momento en el cual se empieza a habitar esta región, y que está caracterizada por la presencia de industrias, muchas fábricas, frigoríficos, y también por la presencia de asentamientos, ¿no? La población que conforma este territorio se caracteriza por, bueno, por un alto porcentaje de empleos precarios, ¿no?, trabajos informales. Se trata de un contexto además con un alto nivel de deserción del sistema educativo, sobre todo en la transición de primaria a secundaria. La presencia de niños y adolescentes que pasan muchas horas en la calle, debido a que las familias, los referentes, trabajan durante muchas horas, y estos niños y adolescentes están expuestos a situaciones de violencia que se viven a diario dentro de la comunidad, y también situaciones de consumo y de problemáticas con la ley. Y en relación a la salud, una característica de este territorio es que es prácticamente inexistente la presencia de recursos públicos que estén especializados en la atención a la salud mental. En los últimos 15 años sí ha habido un incremento en el territorio de recursos sociales, pero todavía es escasa la existencia de recursos que apunten a atender la salud mental. Dentro de lo que es el territorio encontramos, bueno, 2 escuelas públicas, jardines, UTU y liceo. Dentro de lo que es la educación no formal, un centro de atención a la infancia y a la familia, que atiende a niños entre 0 y 3 años, un club de niños, que es del cual voy a hablar ahora, un centro juvenil y un proyecto que atiende a las personas en situación de calle. Y después, servicios sociales, desde la salud pública una policlínica, 3 policlínicas privadas,
Y a nivel de la alimentación, comedores escolares y canastas que ofrece la Intendencia. A nivel recreativo, una unidad que ofrece la comuna con actividades semanales de recreación y una escuelita de baby fútbol. Entonces, para ordenar un poco lo que ha sido el trabajo dentro de este club de niños, parto de una clasificación o en realidad una modalidad de trabajo en lo comunitario que propone Juárez, que dice que el objeto de intervención debe estar basado en, bueno, construir y fortalecer procesos de aprendizaje individuales, colectivos, y que dialoguen entre sí para pasar de un conocimiento ingenuo de la realidad a un conocimiento más bien reflexivo, ¿no? Y que le ofrezca a estos chiquilines y a sus familias herramientas para un mejor desarrollo humano. Entonces, bueno, resumiendo un poco, no voy a detenerme mucho en todo esto, los destinatarios de esta propuesta son 55 niños que forman parte de 30 familias, acuden varios hermanos a este centro, y las familias, si bien son heterogéneas en cuanto a los aspectos socioeconómicos, muchas están atravesando situaciones de gran vulnerabilidad. Hay un gran porcentaje de familias que son numerosas, que viven en condiciones de hacinamiento, situaciones laborales frágiles, figuras parentales que en muchos casos no están tan presentes para acompañar la trayectoria educativa de estos chiquilines por diferentes motivos. Hay una gran dificultad en lo que tiene que ver con la puesta de límites consistentes, pero que al mismo tiempo habiliten un desarrollo sano de estos niños y niñas, y también una dificultad para sostener hábitos y rutinas, lo cual obviamente impacta en la forma de comportarse de estos niños y niñas y en la forma de habitar, digamos, lo cotidiano. Dificultades en el relacionamiento y en la comunicación con las instituciones educativas, hay una atribución cruzada de culpas, ¿no? Es decir, una culpabilidad de las familias hacia los centros educativos y viceversa, lo cual dificulta que se pueda acompañar la trayectoria educativa de la mejor manera, y estrategias de resolución de conflictos que tienden a la violencia. Los niños concurren a la educación formal, pero es cierto que muchos tienen altos índices de inasistencia. Además es alto el porcentaje de fracaso escolar. Los niños se caracterizan por manifestar un rechazo bastante abierto a los aprendizajes ligados con lo formal, la mayoría no han asistido a centros educativos en la primera infancia, y se visualizan desfasajes en diversas áreas del desarrollo. Ahí escucho ahí un eco. Y dificultades también en las habilidades instrumentales, ¿no? También en el comportamiento en cuanto a, bueno, impulsividad, oposicionismo, agresividad, etc. Y un uso también de la violencia para resolver los conflictos, que esto se entiende que también está mediado por esta exposición de estos niños a la violencia comunitaria y también la violencia intrafamiliar en muchos casos. El ámbito de intervención, es decir, el lugar concreto de trabajo, es dentro de una edificación que cede una parroquia del barrio, y la demanda concreta para lo que es el rol del psicopedagogo surge de la historia del club, así como de las características propias de esta población que asiste, ¿no? La historia del club, que decide hacer un cambio del rol del maestro a psicopedagogo, porque se entiende que las figuras que han estado presentes desde el rol del maestro han propuesto un espacio pedagógico muy anclado con lo formal, y que en realidad no se ajustaba a las necesidades que estos niños y niñas han estado manifestando, y porque además se ha entendido que ese espacio pedagógico, que en realidad estaba vamos a decir, basado en hacer los deberes con los niños, no estaba funcionando porque la brecha existente entre lo que se le demandaba a los niños desde el sistema educativo a nivel formal y lo que estos niños podían hacer, bueno, había un desajuste bastante importante y no se estaba pudiendo acompañar esa trayectoria de los chiquilines. Entonces se decide hacer un cambio en el rol, empezar a explorar el rol del psicopedagogo, y
a partir de ahí generar objetivos específicos de trabajo. Entonces, con los niños y las niñas, ¿en qué estuvo basado el trabajo? Bueno, desde el acompañar y potenciar el proceso de aprendizaje de los niños en su tránsito por la educación formal, se implementó un espacio pedagógico alternativo, lo que los niños llamaban el EPA, y un espacio de acompañamiento que denominamos cuerpo a cuerpo. Entonces, como estrategia, lo que se hizo fue realizar una evaluación con todos los niños y niñas que forman parte del centro socioeducativo, para explorar el nivel en cuanto a las habilidades instrumentales, ¿no? Entonces, bueno, se generó esta evaluación que permitió obtener medidas en cuanto a el desempeño de habilidades como la fluidez lectora, la ortografía, la escritura, ¿no? La producción textual y el cálculo particularmente, y a partir de ahí se generó como una división de los chiquilines que no respondía tanto a la edad, sino al nivel de desempeño frente a estas habilidades. Y se generó un espacio de frecuencia semanal, digamos, 2 veces por semana, en la que se trabajaba con los chiquilines sobre estas habilidades, pero a partir de contenidos de interés para los niños, y que estuvieran relacionados con los otros talleres que realizaban dentro del club. Y en el espacio de acompañamiento cuerpo a cuerpo se trabajó con los casos de mayor complejidad, en acuerdo con la familia, con las escuelas y con los otros referentes del club de niños, los educadores, la psicóloga y el trabajador social. También para acompañar las trayectorias educativas se sostienen entrevistas con las familias y con las escuelas. Esto lo que permite es generar acuerdos, ¿no? Y también el psicopedagogo adquiere acá un rol de mediador que permite, perdón, que estaba mirando ahí un mensaje y me distraje, un rol de mediador que permite, vamos a decir, ayudar a disminuir esas atribuciones de culpas cruzadas entre un entorno y el otro. Y también otra de las estrategias fue generar redes con servicios externos que pudieran proveer a los niños y las niñas tratamientos a los cuales las familias no estaban pudiendo acceder, ¿no? Esto a través de partidas que pudieran surgir de INAU. Luego se generó la construcción de espacios grupales, de disfrute, a través de la planificación conjunta con los educadores que tenían formaciones diversas. Había educadores que tenían formación en arte, en música, danza, etc. Entonces, el rol del psicopedagogo ahí estaba dirigido a planificar de manera conjunta con los educadores estos talleres para que pudieran acceder todos los niños a estas propuestas, ¿no? Y planificar también el tiempo libre desde una mirada pedagógica, ¿no? Con una intención pedagógica, ¿no? Proponer juegos que habilitaran, que fortalecieran también el desarrollo de ciertas habilidades y que tuvieran una clara intención pedagógica. En cuanto al acceso a la cultura, se desarrollaron diferentes salidas didácticas a diferentes espacios y con fines diversos que también perseguían una intención pedagógica clara y que estaban vinculados con los talleres que los niños, de los cuales los niños formaban parte dentro del club, y en vínculo con la promoción de la salud integral de los niños y las niñas, se hacía un seguimiento, que en esto se trabajaba muy cuerpo a cuerpo con el psicólogo y con el trabajador social, de los niños y las niñas, sobre todo para acompañar en lo que eran las consultas pediátricas, para acompañar también a los niños y niñas que asistían a diferentes tratamientos, por fuera del club, obviamente, psicológicos, psicopedagógicos, psicomotrices, etc. Con las familias, bueno, para establecer una comunicación fluida y bidireccional, se apeló a diferentes estrategias, desde reuniones grupales para trabajar problemáticas de los niños y las niñas, hasta entrevistas individuales y también una comunicación cotidiana a través de canales como WhatsApp, ¿no? Que las familias utilizan mucho hoy en día.
En cuanto a fortalecer el rol educativo de las familias, se generaron talleres que partían de intereses de las familias y de necesidades que identificaban ellas mismas, como esto de, bueno, poder establecer rutinas claras, límites, y bueno, y sugerencias después obviamente puntuales en relación a la situación de cada familia. Y hubo un trabajo muy importante para atraer a las familias hacia el club, de acuerdo a lo que cada familia pudiera aportar. Entonces hubo padres, madres, cuidadores que estuvieron trabajando en el taller de arte, de cuento, se generaron actividades puntuales en las que los padres y madres trabajaron con los niños para entender un poco cuál es la experiencia que los niños transitan dentro del club, y bueno, y también colaboraron en ventas económicas. Y con la comunidad, con el barrio, se trabajó de manera de generar redes estrechas con las escuelas, con los centros juveniles, para hacer el nexo con esta institución, digamos, y este centro educativo a los que los niños pasan una vez que terminan su pasaje por el club de niños, y también se generó un proyecto en vínculo con los diferentes talleres para visitar lugares significativos del barrio. A través de esta experiencia concreta y un poco para redondear, en realidad de las oportunidades que a su vez también son desafíos que surgen trabajando en lo sociocomunitario, por lo menos hoy en día en la realidad de Uruguay, bueno, se evidencia que hay un claro desafío que tiene que ver con la conceptualización del rol, ¿no? Todavía hay mucho camino para recorrer en cuanto a cómo desempeñar el rol del psicopedagogo dentro de los centros de educación no formal y dentro de también otros centros y otros ámbitos de intervención que responden a lo comunitario, ¿no? A diferencia de lo clínico, de lo educativo, que responden a modelos ya muy estudiados, dentro de lo que es el trabajo comunitario hace falta un modelo más preciso, y en el que, bueno, hay que seguir pensando y reflexionando. También otro de los desafíos es la construcción de la demanda y cómo trabajar con las comunidades para mostrar ciertas necesidades que no pueden visualizar de forma autónoma. Ese es un trabajo interesante y muy desafiante. También hay una complejidad que responde a la interdisciplina, el trabajar con otras disciplinas, y cómo hacer para entenderse cuando hay otros agentes educativos que provienen de otras formaciones y paradigmas. Y por último, el no olvidar que, aunque estemos trabajando desde la educación no formal, seguimos estando anclados dentro de centros educativos, y que por ende no podemos perder el foco que tiene que ver con lo educativo, más allá de la flexibilidad que tienen estos centros, que a veces, bueno, promueve que los límites sean un poco más difusos, entonces trabajar para seguir encuadrando la propuesta y que esa propuesta llegue a todos los niños y niñas. Bueno, un poco por ahí la presentación. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, María Eugenia. Realmente un gusto, y te hemos hecho volar porque tenías mucho material muy rico. Ha sido un espacio de aprendizaje, creo, para todas y todos nosotros. Y de eso se trata este encuentro, ¿no? De que podamos aprender de las experiencias de los otros. Y tú has alimentado además con todo un marco conceptual muy rico que va a permitir justamente entrar a nuestra segunda exposición, porque aquí vamos a tratar ya un contexto también concreto, una experiencia muy interesante. Perdón, un minuto, necesito cargar batería. Ahí está. Un contexto muy interesante que también nos amplíe estos horizontes, ¿no? Entonces, le voy a pedir también a Ros que vaya preparando su pantalla para compartirla. Y vamos a dar al finalizar todo este espacio el paso para poder también hacer preguntas y compartir entre todos ustedes que seguramente tienen varias consultas que hacer ahora, María Eugenia, y seguramente también a Ros más adelante. Les voy a presentar entonces a Ros Paola Saavedra Lizarazu. Ella es licenciada en psicopedagogía de la Universidad Católica Boliviana.
Actualmente se encuentra desarrollando un posgrado en neuroeducación y continúa su formación además en la línea de prevención de violencia sexual infantil en cuanto a su atención y seguimiento. Es voluntaria en el grupo Fénix, que es un grupo de sobrevivientes de violencia sexual en la infancia y adolescencia, donde se busca realizar incidencia y prevención. Trabaja en el Centro Lumer, apoyando en el área de talleres con niños y niñas, y trabajo en la Fundación Project Suma, que es de lo que nos va a contar ahora, buscando continuar siempre con su formación en la línea de prevención de la violencia sexual. Entonces, por favor, querida Ros, adelante. Súper. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Súper. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Ale, igual por la oportunidad. Yo soy Ros y el día de hoy, con mucha alegría y mucho entusiasmo, les voy a contar un poco del trabajo que yo realizo. Actualmente me encuentro trabajando bueno, tanto en la psicopedagogía educativa y sobre todo en la psicopedagogía social, ¿no? Y les voy a hablar de una experiencia concreta y les voy a hablar un poco del trabajo que realizo yo en Project Zoom. Pero para esto quisiera dar un poco de contexto, ¿no? Yo soy boliviana, soy paceña y bueno, trabajo en el Alto, en una de las ciudades más altas del mundo. Y bueno, específicamente les quiero hablar sobre Project Suma. Project Suma es una fundación que trabaja con mujeres en condición de explotación sexual y sus familias. Y para esto es necesario entrar un poco y hablar un poco sobre el contexto boliviano, ¿no? Bolivia tiene una de las tasas más altas de violencia hacia las mujeres en América Latina. Y eso realmente no es un tema nuevo para nosotros, sino que nosotros constantemente vemos las estadísticas y vemos que el tema de la violencia contra la mujer presenta unas estadísticas muy altas. Y bueno, últimamente se ha ido hablando al respecto, pero es lo que nosotros nos cuestionamos y también desde nuestro rol como psicopedagogos decimos qué podemos hacer. Y es importante destacar que todas las mujeres han experimentado en algún punto de su vida alguna forma de violencia. Y muchas veces el silencio y la inacción de las personas hace que el problema siga creciendo. Y el verdadero problema, digamos, que nosotros nos enfrentamos es que esta violencia continúa y se va incrementando, porque la violencia no solo va directamente a la mujer, sino nosotros contemplando a la integralidad a la mujer, también vemos que es afectada a su familia, a sus hijos, entre otros aspectos, ¿no? Como Project Suma, como la fundación en la que yo trabajo, Project Suma trabaja en donde quizá la mayoría de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres no lo están, y es en burdeles, en clubes privados, en centros de salud y en todo lugar donde haya injusticia y explotación hacia las mujeres y niños, ¿no? El enfoque que tiene Project Suma es un enfoque holístico, holístico de restauración, donde se acompaña a la mujer en su totalidad, incluida su familia, específicamente sus hijos, ¿no? Donde lo que vemos y lo que busca Project Suma es poder lograr que estas mujeres puedan transformarse de víctimas a ser triunfadoras, pasando de la explotación a la que ellas son sometidas a una vida abundante, que es lo que busca Project Suma. Y bueno, hablando ya bueno, del trabajo que yo realizo en Project Suma, yo trabajo en el programa de niñas, niños y adolescentes, donde trabajamos con los hijos, hijas de las mujeres en condición de explotación sexual, niños, niñas y adolescentes que han sido muchas veces expuestos a situaciones de mucha violencia, a situaciones muy desfavorables,
y a condiciones realmente de alta vulnerabilidad, desde tener niños que han crecido muchas veces en el abandono, niños en diferentes situaciones, y específicamente es de lo que el día de hoy quiero compartirles, ¿no? ¿Y cuál es el rol del psicopedagogo en estos espacios de trabajo? Como, como anteriormente nos comentaba María Eugenia, es como que psicopedagogía se está abriendo ahora un camino y realmente nos damos cuenta que psicopedagogía está en todo, está realmente buscando suplir esas necesidades y atender esas necesidades, pero desde un enfoque integral. Ahora sí voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Ya, bueno, entonces, para hablar de cómo psicopedagogía trabaja en estos contextos sociocomunitarios y específicamente cómo yo desarrollo mi trabajo en el contexto que anteriormente he desarrollado, ¿no? Hablando específicamente de las características de esta población, como les había comentado, y específicamente en el área educativa, bueno, tenemos niñas, niños y adolescentes con un alto porcentaje de fracaso escolar, con mucho rechazo y también desmotivación a los aprendizajes formales, es decir, que hay muchas lagunas, mucha deserción, mucha desmotivación igual, porque, no sé, han sufrido diferentes situaciones que estas les han dificultado, digamos, en este proceso de aprendizaje, la exposición a situaciones de violencia y entre otras, ¿no? Entonces esto nos hace pensar es cómo nosotros tenemos que abordar como psicopedagogos estas poblaciones. Y específicamente, bueno, hablamos de la importancia de conocer el contexto, ¿no? En la que estos niños y niñas se desarrollan, formar y generar espacios de respeto, espacios seguros para los niños, niñas y adolescentes, responder a sus necesidades, formar en ellos resiliencia, brindarles diferentes herramientas para que ellos posteriormente puedan utilizar estas herramientas y enfrentarse a diferentes situaciones a las que ellos y ellas puedan estar expuestos, ¿no? Al contemplar nosotros estas situaciones a las que muchas veces han estado expuestos de violencia, buscamos también el resignificar, ¿no? Y cómo resignificar es resignificar el hecho de que muchas veces estas poblaciones han normalizado la violencia. Es decir, que los malos tratos, hasta el juego torpe, el ver a una persona de poder que siempre les trata quizá minimizándolos y demás cosas, es algo que se ha normalizado y que es lo que nosotros buscamos en el programa Niños, Niñas y Adolescentes, es resignificar esto. Nuestro objetivo es romper los ciclos de violencia, pero a través de qué, a través del respeto, a través de generar un espacio seguro, de generar cooperación, de generar colaboración entre ellos mismos y demás, ¿no? Y hablando de experiencias concretas y cómo el psicopedagogo actúa en estos espacios, bueno, es importante contextualizar un poco más y cómo se trabaja en la Fundación Project Suma, es que los niños, niñas y adolescentes, bueno, nosotros tenemos 4 días de atención, entonces los niños vienen, ¿no? Ellos están escolarizados, pero asisten ya sea si asisten en la tarde, asisten en la mañana a la fundación, o si están en el colegio en la mañana, asisten en la tarde a la fundación. ¿Y qué hacemos? Todos en estos días trabajamos primeramente con un equipo multidisciplinario, que es algo sumamente importante para trabajar en estos contextos, porque es importante trabajar en la integridad de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entender
que ellos también están dentro de un contexto familiar, educativo, social, y por ende trabajar en todas estas áreas, ¿no? Y bueno, entonces desarrollamos diferentes talleres y cómo psicopedagogía trabaja. Realmente vemos que estas poblaciones muchas veces tienen muchas dificultades en generar hábitos y en seguir rutinas. Y esta es una de las cosas que tenemos en común con la anterior intervención de mi colega, que es difícil generar estos hábitos y rutinas. Y estos hábitos y rutinas son las que se generan en todo aspecto. Y es como el psicopedagogo interviene en todos estos aspectos. ¿Y cómo? Por ejemplo, en la fundación los niños vienen a comer su almuerzo. Entonces ellos ya tienen una rutina, ya han generado un hábito de que llegan, dejan sus mochilitas en su lugar, después van, se anotan, agarran su platito de sopa, preparan la mesa, entonces van a servirse su sopa, ahí se genera también la independencia porque ellos se sirven, luego se sirven su segundo y demás cosas, y luego de esto ellos terminan y van a lavar sus platos. Y estos hábitos son los que es en los que un psicopedagogo interviene, ¿no? En el hecho de tener una rutina que seguir, tener pasos, por ejemplo, utilizar una esponja amarilla para limpiar, para lavar los vasos, una esponja azul para lavar, no sé, los platos, y después agarrar esos platos y llevarlos a su lugar. Son pequeñas cosas y pequeñas acciones que repercuten en los niños, desde el hecho de lavarse las manos, que aprender esos pequeños hábitos que son los que posteriormente los niños y niñas van a comenzar a utilizar en su casa, ¿no? Van a comenzar a poder replicar todas estas acciones, ¿no? Y buscando esto, que nuestro objetivo es romper los ciclos de violencia, atendiendo a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, vemos que muchos niños, niñas y adolescentes presentan muchas dificultades en el aprendizaje. Desde los más pequeños, desde el aprestamiento, quizá han tenido profesores que han, no sé, que han interferido en su proceso de aprendizaje y que ellos generan un rechazo a hacer diferentes actividades y tareas. Y cómo es que, bueno, yo trabajo es buscando otras formas y otras alternativas, y es así como la psicopedagogía es tan inmensa, de poder trabajar con el juego, de poder trabajar con la creatividad y de poder trabajar en todas estas áreas. Por ejemplo, aquí en la primera foto podemos ver, este ha sido un espacio que hemos generado junto a la psicóloga, en la que hemos trabajado el manejo de emociones, el manejo, la identificación y la gestión de emociones, donde los niños, utilizando el arte como una herramienta, han aprendido a poder, quizá cuando se sienten muy enojados con diferentes cosas que necesitan expresar, hemos utilizado el arte, ¿no? Y que realmente estas pequeñas actividades y estas nuevas estrategias que nosotros generamos como psicopedagogos, pero respondiendo a las necesidades de las niñas y adolescentes, son las que van a abrir un panorama para estos niños, para ver y para que ellos puedan ver que realmente hay varias estrategias, volver a generar ese interés, darles herramientas de resiliencia para que ellos puedan enfrentarse a diferentes situaciones. En nuestra otra imagen podemos ver cómo trabajamos a través de la plastilina, del manejo, de la motricidad y de las cosas tan pequeñitas para fortalecer el aprestamiento escolar. Pero en este caso específico es respondiendo a las necesidades, ¿no? Aquí, comentando un poco sobre este caso, es un niño que tenía mucho rechazo a las tareas.
Y es como que hemos ido trabajando y he ido trabajando de a poquito para que él pueda volver a generar ese interés, ¿no? Y creo que el rol del psicopedagogo en estos contextos está trabajar desde el respeto, desde el hecho de respetar los tiempos de los niños, de las niñas, de contemplar cómo es su avance y demás cosas para poder seguir avanzando y apoyar. Aquí, como les hablaba, eh, buscamos también, y lo que yo busco como psicopedagoga y en línea con los objetivos de la fundación, es generar redes de apoyo, de cooperación y colaboración, porque estas son las que permiten a los adolescentes y a los niños formar redes de apoyo que posteriormente les ayuden a enfrentarse a diferentes contextos, ¿no? En este caso, buscamos también generar experiencias de vida significativas que puedan apoyar al aprendizaje, es decir, desde el hecho de tomar atención a los pequeños detalles, desde hacer una manilla para fortalecer el autoestima, que le gusta, entonces él o ella han elaborado su manilla y esto ha logrado en él o en ella sentirse más seguro, pero formando una red de apoyo donde entre ellos se colaboran y demás cosas, ¿no? Son cosas tan pequeñas, pero tan significativas que son tan importantes en nuestro rol en estos espacios y abordar a los niños a partir de sus necesidades y contemplando que son seres integrales. Está el contemplar desde la higiene, la alimentación y demás cosas, ¿no? Y bueno, generar estas experiencias significativas a través del respeto, respondiendo a las necesidades y formando un espacio seguro para ellas y ellos, ¿no? Dentro de las acciones que también el psicopedagogo, las psicopedagogas trabajamos en los espacios sociocomunitarios, están a partir del seguimiento seguimiento educativo, el acompañamiento escolar, la atención a las dificultades en el aprendizaje y la búsqueda de cooperación a través del trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, estas son estrategias, ¿no? Que yo he ido implementando con los niños para poder trabajar la atención a las dificultades en el aprendizaje desde una perspectiva lúdica a partir del juego y contemplando estos tiempos, ¿no? El hecho de respetar a los niños, llevar una relación de respeto, de también, no sé, respetar también qué es lo que ellos quieren hacer, trabajar con poblaciones en condición de vulnerabilidad es es un desafío y es muy importante que nosotros conozcamos el contexto, porque, por ejemplo, niños que han sido expuestos a situaciones de violencia, tú no puedes ir, digamos, acercarte y darle un abrazo, porque quizá eso puede generar no sé, algún detonante en el niño o niña. Entonces es siempre leer el contexto, siempre ser respetuosos y desde el hecho de, ¿te gustaría hacer esta actividad? O si necesita, digamos, en algún momento contención, ¿puedo hablar contigo? ¿Puedo darte un abrazo? Entonces son pequeñas acciones que son sumamente importantes de tomar en cuenta en estos contextos, ¿no? Ay, ya. Y bueno, ¿qué más y qué acciones más trabaja el psicopedagogo en los contextos sociocomunitarios y específicamente hablándoles sobre el trabajo que yo realizo? También trabajo realizando talleres de prevención, buscando en línea con el objetivo de romper los ciclos de violencia. Y es así como el psicopedagogo abre
su camino y puede ver que realmente hay tantas cosas en las que nosotros podemos trabajar y podemos aportar desde la prevención de la violencia, desde la prevención de la violencia sexual, que es la línea que yo sigo, ¿no? Y que nuestras acciones se vean reflejadas en cada pequeña actividad que hacemos, desde, como les había dicho, desde el respeto y demás cosas. Y todo esto, ¿no? Formando, buscando la reivindicación de los derechos, dándoles a conocer a los niños y niñas sus derechos y que ellos puedan después replicarlos, generar un aprendizaje significativo en ellos para que ellos después puedan mostrar lo que han aprendido, ¿no? Comentándoles una experiencia específica, hemos trabajado con los niños la prevención sobre la trata y tráfico. Y luego los niños han salido y han ido a exponer a las calles haciendo semáforos y han mostrado la prevención de la trata y tráfico, informando a las personas, y realmente son experiencias, estas experiencias significativas que nosotros formamos en las niñas, niños y adolescentes, que se vuelven algo significativo para su vida, ¿no? También se desarrolla el trabajo en un contexto, en estos contextos sociocomunitarios y bajo un equipo multidisciplinario. Está, por ejemplo, al hacer el seguimiento de casos, al quizá presentar, no sé, tenemos una sospecha de alguna niña, niño, una sospecha de abuso, por ejemplo, o de deserción escolar, que quizá los niños dejan de venir al colegio. Entonces, ¿qué también está en el rol del psicopedagogo y específicamente en esta experiencia? Es hacer el seguimiento a los colegios, visitar los colegios, poder hablar con el director, con los profesores acerca de si realmente está asistiendo con regularidad al colegio, cómo podemos apoyar desde esa línea, porque al hablar de comunidad, entendemos que un niño está en la unidad educativa, en su familia y demás, y todos estos factores se unen para que nosotros podamos potenciar nuestro trabajo, buscando siempre atender a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y responder también a sus necesidades, ¿no? Y también en estos casos, como les comentaba, en situaciones de abuso, en sospechas de abuso, digamos, poder coordinar con la trabajadora social, realizar la visita domiciliaria, nosotras poder indagar en desde hábitos, premios, cómo es que la familia premia, cómo es que la familia castiga y cómo son esos pequeños indicadores que a nosotros nos abren el panorama para poder continuar y alimentar nuestro trabajo, ¿no? Eso respecto a mi experiencia, creo que trabajar en estos espacios y creo que la psicopedagogía esté entrando en estos espacios es un desafío y es algo que nos abre muchas puertas realmente, de que psicopedagogía está en poder generar bienestar, en poder buscar esta reivindicación de los derechos, buscar otras alternativas a través del juego, de la lúdica, para que los niños, niñas y adolescentes puedan alcanzar un desarrollo pleno e integral. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Ros. Una muy linda experiencia en un contexto muy duro el que nos acaba de compartir, ¿no? Y bueno, pues para abrir el micrófono y las preguntas, quisiéramos también escuchar sus participaciones y después vamos a proceder ya al cierre de nuestro evento con varios anuncios, así que no se vayan porque tenemos, como dicen, anuncios parroquiales, pero trascendentales. Si quieren hacer consultas en el chat, que dice: enriquecedora la experiencia, muy clara, respetuosa y responsable las intervenciones en los contextos sociocomunitarios tan vulnerables para niños, niñas y adolescentes. Maravillosa la experiencia de la colega, es notable observar cómo la psicopedagogía ha podido adaptar incursionando con nuevos enfoques, herramientas. Felicitaciones.
bueno, son la mayoría igual respecto a María Eugenia, ¿no? Excelente, muy clara la presentación, coincido en los desafíos y oportunidades, trabajo en el ámbito de la salud pública y es una práctica en construcción permanente. Gracias por compartir tan ricas experiencias. A ver, aquí sí ya comienzan a haber preguntas. Mientras yo leo la pregunta porque está larga, vamos a darle la palabra a Martín Cipolón. Adelante, Martín. Hola, buenas tardes. Un gusto estar compartiendo este momento tan psicopedagógico. Con respecto a la última colega que expresaba esta cuestión de trabajar con actividades estético-expresivas mediadas por el arte, me gustaría saber, o si se puede explayar un poquito más, por qué la elección del arte en estas problemáticas. Si han podido ver que el arte permite, no sé, un acercamiento distinto, mejor, más fácil de abordar la problemática. No sé si se entiende la pregunta. Sí, claro que sí. El arte es una de nuestras principales herramientas que nosotros utilizamos en la Fundación desde el área psicológica y psicopedagógica. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra población, y contemplando las características de la población, el hablar y el, no sé, exponer en plenaria o trabajar de otra forma, se ha visto como de una forma que no funciona de la mejor manera. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños no quieren hablar de lo que han podido vivir o no han formado esas herramientas de intervención. Entonces nosotros hemos visto pertinente trabajar con el arte porque es algo que les encanta a los niños. Porque si tú puedes ver, no sé, tú a un niño le das un papel y colores, entonces lo primero que comiences a rayar y a dibujar y demás cosas. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que esa era una actividad que a nuestra población le gustaba y le agradaba. Entonces es como nosotros hemos visto ese gusto como una oportunidad para poder trabajar específicamente con las emociones, porque trabajamos el arte como una estrategia para la gestión emocional. Por ejemplo, te comparto una experiencia en específico en la que no solo hemos trabajado con colores, sino que, por ejemplo, se ha trabajado con lienzos, hasta con un mural en la fundación, cosa que los niños han podido expresar, pero estas intervenciones que nosotros realizamos es importante que sean guiadas, darles un propósito al hecho de pintar, de plasmar la manito, por ejemplo, y te comparto una experiencia en específico. Estábamos trabajando resiliencia y en resiliencia estaba que ellos puedan ver y notar de qué son capaces, qué estrategias ellos mismos tienen y ellos consideran que tienen para poder afrontar diferentes situaciones. Entonces, comenzamos con el arte. Entonces les dijimos, bueno, chicos, vamos a comenzar a trabajar. Les cuento que hemos traído pinturas neón. Entonces hemos sacado así las pinturas neón y estas sirven para cuando están en la oscuridad, brillan. Entonces vamos a trabajar. Entonces y es como que por medio, mientras ellos se iban pintando sus manitos, les explicábamos, ¿alguna vez ustedes han pasado por situaciones complicadas y qué herramientas ustedes han utilizado? Y nosotros después les decíamos, bien, ya han terminado de plasmar sus manitos, ahora quiero que escriban en cada dedito cuáles son las cosas que ustedes hacen bien, que ustedes consideran que hacen bien. Por ejemplo, y ahí salió, ¿no? Yo soy muy bueno corriendo, yo soy muy bueno pintando, yo soy muy bueno escuchando a mis amigos, yo soy muy bueno. Y cosas así que cuando tú lanzas una pregunta, por ejemplo, a ver chicos, ¿no? ¿En qué son buenos? Entonces los chicos ahí se quedan, ¿no? Pero cuando metes este factor de la creatividad y lo haces realmente una experiencia significativa, por ejemplo, el hecho de que esa pintura neón después con la luz va a poder reflejarse,
es que se generan, digamos, estos espacios para poder trabajar estas herramientas. Entonces los niños sin dificultad han comenzado a escribir en que eran buenos. Y después a través del arte y a través de lo que ellos habían plasmado y logrado, porque en esas expresiones artísticas también se ve las capacidades que ellos tienen, su creatividad, y ellos también se ven capaces de que pueden hacer cosas bonitas, porque muchas veces los niños y niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad se olvidan muchas veces de las cosas que ellos son capaces, de las capacidades y de los dones que ellos tienen, ¿no? Entonces, a través del arte nosotros hemos podido ver una oportunidad maravillosa para poder trabajar con los niños, ¿no? Y así esta experiencia, ¿no? Donde ellos han comenzado a decir en qué eran buenos, y hasta los más tímidos, digamos, estaban ahí, así, anotando, quizá no hablando, pero anotando en su dibujo para que después brille en la oscuridad en que son buenos, ¿no? Y por eso hemos direccionado, ¿no? Pero contemplando siempre que la utilización del arte como una estrategia que necesita ser guiada para tener un resultado con propósito, ¿no? Gracias, Ros. Carola. Hola, buenas tardes, buenas noches. Primero agradecer tanto a Ros como a María Eugenia por sus exposiciones muy claras y compartir sus experiencias. Creo que son muy valiosas para quienes trabajamos en psicopedagogía. Y quería preguntarles a ambas, en realidad, o a cualquiera de las dos, quien quiera tomar la posta para contestar, que cómo es el proceso desde la experiencia de ellas de la priorización de objetivos, ¿no? Creo que con las características de las poblaciones que ambas han presentado, a uno le gustaría hacer a veces mucho más de lo que realmente puede hacer, ¿no? Entonces, y para que algo salga bien, hay que priorizar en qué es que ponemos el esfuerzo. Entonces, tal vez preguntarles desde sus experiencias, bueno, cómo ese proceso de priorización, bueno, de cuáles son los objetivos, de cuáles son las actividades, de cuáles son los talleres que se van a hacer en ese momento en las distintas instituciones en las que trabajan. Gracias. Gracias, Carola. María Eugenia, si te pasamos la Sí. posta a ti. Sí, perfecto. En realidad creo que es una de las cuestiones más complejas, ¿no? Y que van a determinar el trabajo que uno va a hacer después. Me parece que ahí como que la definición de objetivos tiene que construirse de manera como dialógica con el resto del equipo, ¿no? Con el que uno está trabajando, y que tiene que responder bueno, a las necesidades que se vinculan con la vulnerabilidad, ¿no? Me parece que ese es uno de los aspectos como más importantes, ¿no? Es decir, dónde reside como la vulnerabilidad más grande, y que en algún punto puede estar condicionando como el desarrollo de los niños y las niñas, ¿no? Particularmente en esta experiencia de trabajo que yo mostré, bueno, el tema de la violencia era algo que estaba como atravesando el desarrollo en la gran mayoría de los niños y niñas que asistían, ¿no? Entonces, entendimos que, bueno, eso, por ejemplo, que obviamente estaba atravesando el desarrollo y el aprendizaje, ni que hablar, había que trabajarlo de manera prioritaria para que los niños pudieran habitar el espacio de una manera saludable, y que eso después permitiera trabajar sobre el aprendizaje de diferentes habilidades, ¿no? Pero que, bueno, era como una condición necesaria, ¿no? Primero trabajar sobre eso para después poder poner el foco en otras cosas, ¿no? Creo que eso fue como uno de los objetivos más importantes, que se empezó a trabajar de manera transversal, ¿no? En los diferentes talleres, en los diferentes espacios. Creo que esto que traía Ros también, como bueno, del establecimiento de cierta rutina y del enmarcar como el espacio, ¿no? De encuadrarlo, a los chiquilines también les da como seguridad, ¿no? Y eso ayuda como a disminuir ciertos niveles de ansiedad, y que, bueno, que se trabajara sobre el generar normas y acuerdos de funcionamiento conjuntos, ¿no? Que ellos también identificaran y reconocieran como propios, ¿no? Que eso también se hacía como a través de espacios de asamblea, por ejemplo.
Y después el resignificar, que también Ros lo traía, el aprendizaje, ¿no? Creo que esos fueron como los dos objetivos prioritarios, porque también, ¿no? Si en realidad los niños manifiestan como ese rechazo tan explícito frente a prácticamente todo lo que está vinculado con el aprendizaje, que también tiene que ver con un mensaje que les da de alguna forma el sistema educativo, ¿no? Entonces, primero resignificar el vínculo con el aprendizaje a través de el arte, a través de lo lúdico, a través de diferentes estrategias que permitan como sanar ese vínculo para después, ¿no? Empezar a trabajar sobre, bueno, las habilidades instrumentales propiamente dichas, pero creo que la definición de objetivos responde mucho a, bueno, a la urgencia, y la urgencia está determinada por, para mí en gran parte por la vulnerabilidad y por aquellos aspectos que están como condicionando en mayor medida el desarrollo de los chiquilines. Y ahí el trabajo conjunto con los demás agentes educativos es como fundamental. Muchas gracias, María Eugenia. Antes de darle la palabra a Victoria, no sé, perdón, no estoy viendo la pantalla. Sí, Ale, yo perdón, quería adelante. complementar con algo súper cortito la respuesta. Quizá igual algo súper importante que igual decía María Eugenia es contemplar el contexto. Por ejemplo, en el contexto en el que yo trabajo, puede haber que un niño solo venga una vez y después no vuelva a venir nunca más. Entonces ahí la prioridad, por ejemplo, contemplando la población con la que trabajamos, es trabajar prevención de la violencia y prevención de la violencia sexual específicamente. Entonces es generar esos quizá unos espacios significativos que puedan bastar, porque trabajando en poblaciones en condición de vulnerabilidad, muchas veces la población es fluctuante. Entonces quizá no tenemos niños que vengan, o niños o adolescentes que vengan constantemente. Entonces es la importancia de que en una intervención se pueda generar ese aprendizaje significativo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ros. Aquí antes de darle la palabra a Victoria, hay algunas preguntas en el chat que me gustaría compartir, ¿no? De Juliana nos pregunta, ¿no? ¿Cómo generar intervenciones psicopedagógicas sistemáticas en estos espacios? Y es justo lo que estaba comentando María Eugenia, ¿no? ¿Cómo responder a esa urgencia en función de la vulnerabilidad? Pero específicamente, ¿cómo llevarlo a cabo cuando los presupuestos son tan acotados? Y seguramente ustedes tienen ahí experiencias que contar. Y una segunda pregunta, en cómo mantenerlo también en el tiempo, que es lo que estaba mencionando Ros, ¿no? Cuando hay situaciones familiares inestables y un contexto desfavorable. A ver, no sé, primero María Eugenia y después Ros, si pueden cada una a una. En realidad creo que se pueden generar intervenciones que sean sistemáticas, que para eso, sí es verdad, los presupuestos suelen ser acotados en este tipo de proyectos, y es todo un tema, ¿no? Porque las horas que uno cuenta para responder a las demandas, hay como un desajuste ahí, ¿no? No siempre, o la mayoría de las veces, no hay una relación como tan, vamos a decir, coherente entre una cosa y la otra, pero creo que una de las cuestiones más importantes es generar como ese encuadre, y dentro de lo que son los centros de educación no formal, como rutinas establecidas. Entendemos que trabajando en la educación no formal, obviamente sí hay inasistencias, hay rotación de la población, pero para mí uno de los aspectos fundamentales es como generar dentro de esa rutina un espacio que se sostenga, y dentro de ese espacio también generar como un encuadre claro, ¿no? Y después, bueno, creo que también eso tiene que estar acompañado de diferentes acciones que puedan implementar el resto de los agentes educativos, y para eso es bien importante como trabajar también desde la formación a la interna del equipo, ¿no? Es decir, poder entre los diferentes miembros del equipo contribuir con la formación del otro, que es complementaria, para que esos espacios en los que no habitamos de manera directa también estén atravesados
por nuestra disciplina en algún sentido, y que, por ejemplo, los educadores, que son quienes más tiempo, en el caso de estos centros educativos, están con los niños, bueno, puedan aprender a detectar ciertas cosas y también a trabajar con ciertas situaciones, generar actuaciones específicas que habiliten y que contribuyan al aprendizaje, ¿no? Y al desarrollo de ciertas habilidades. Creo también que en función de las características de la población, las intervenciones van a ser de diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, en esta experiencia la población dentro de todo era bastante estable, porque las personas que formaban parte de esta comunidad vivían hace muchos años en el mismo lugar, los padres, madres, los cuidadores trabajaban durante muchas horas, entonces el hecho de que vinieran al club de niños en realidad ayudaba a la dinámica familiar, no había un índice tan alto de inasistencia al club. Entonces, bueno, la población, digamos, se sostenía en el tiempo, ¿no? En una última experiencia, por el contrario, la población rotaba bastante, había muchos niños y niñas inmigrantes, muchos niños también que venían de hogares, que después se mudaban a otras zonas de Montevideo, y eso hacía eso, que la población rotara constantemente. En ese caso, claro, también es un desafío generar intervenciones que quizás sean puntuales, como decía Ros también, y que una intervención de un día en realidad pueda ser significativa, porque a veces uno tiende a generar intervenciones que tienen obviamente cierta continuidad, ¿no? Y actividades que están encadenadas, y eso cuando nos enfrentamos a una población que es cambiante, es un desafío, porque constantemente cuando hay inasistencias, cuando hay niños que llegan en agosto y empiezan a formar parte del centro, algunos que se bajan, es difícil generar como ese hilo conductor, ¿no? Y esas acciones encadenadas, entonces ahí, bueno, generar actuaciones concretas, ¿no? Que empiecen y que culminen dentro de la misma jornada, y que eso haga que sean viables para esa rotación. Muchas gracias, María Eugenia. Ros, no sé si quisieras complementar algo. Sí, creo que igual un punto muy importante y que he podido observar, digamos, en el trabajo con este tipo de poblaciones, cómo dar continuidad a todos estos procesos, es la importancia primero de un trabajo sistémico, es decir, de no solo trabajar, en este caso si nos enfocamos en niñas, niños y adolescentes, también trabajar con sus familias, ¿no? El hecho, porque el generar bienestar, digamos, o el generar estrategias de apoyo quizá desde el área de trabajo social o desde otras áreas son las que van a permitir dar, a partir desde un enfoque sistémico, van a poder dar continuidad a la asistencia y a la permanencia de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero algo igual muy importante creo que es el seguimiento. Y que quizá muchas veces nosotras, cuando trabajamos con poblaciones muy grandes, que en este caso nosotros trabajamos aproximadamente con 150 niños que vienen y van, y con una población estable más o menos de 50. Entonces, el seguimiento es algo importante, ¿no? Desde decir, ¿por qué no ha venido, no? O por qué está presentando ciertas actitudes, me acercaré, derivaré, quizá hablaré con esta persona, y creo que son esas pequeñas acciones, por ejemplo, el de llamar, hola, no sé, amigo, Carlitos, no sé, ¿cómo estás? ¿Por qué no has venido? Digamos, ¿no? Uy, profe, te cuento que esto ha pasado, no sé qué, y a partir de un equipo multidisciplinario quizá derivar, quizá se necesita terapia psicológica, quizá necesita una visita familiar, una visita domiciliaria, porque están aconteciendo situaciones en la casa. Creo que son esas pequeñas acciones que permiten generar esta continuidad, ¿no? de las intervenciones. Muchas gracias, Ros. Y bueno, para cerrar, una pregunta que creo que más que pregunta es un desafío para todas nosotras y todos nosotros, es qué estrategias se pueden desarrollar para coordinar el trabajo de apoyo a niños
expuestos, como se mencionan en estas experiencias que María Eugenia y Ros han compartido con nosotros, pero a nivel latinoamericano, ¿no? ¿Cuál es el rol ya a un nivel mucho más macro de poder contribuir con políticas públicas desde la psicopedagogía? A ver si se sienten desafiadas como para responder un poquito a esto, que es un clamor, pero de mucha envergadura, ¿no? María Eugenia. Sí, yo creo que ahí, bueno, es algo de lo que podríamos intercambiar bastante tiempo, y en realidad la complejidad que tiene actualmente como el contexto, ¿no? A nivel latinoamericano es bastante importante. Yo creo que, bueno, como decíamos anteriormente, hay como mucho camino por recorrer, pero que sin dudas como estas estrategias tienen que ser pensadas no solo desde la psicopedagogía, porque para responder a la complejidad de las situaciones, creo que necesitamos de esa interdisciplina de la que tanto Ros como yo hablábamos anteriormente, ¿no? Creo que las respuestas ante las situaciones que hoy en día se están visualizando a nivel latinoamericano, tienen que estar pensadas desde como ese paradigma sistémico, e involucrando a múltiples actores que pongan como su granito de arena desde las diferentes disciplinas, ¿no? O sea, desde lo sociológico, desde lo psicológico, desde lo psicopedagógico, ni que hablar, pero bueno, creo que sin duda son estrategias que comprenden a como múltiples agentes, y bueno, y que se tienen que pensar también desde el punto de vista como estatal, y no solo a nivel como país, sino internacional también, ¿no? Uh-huh. Gracias, María Eugenia. Ros. Súper. Sí, muy de acuerdo con lo que dice María Eugenia, y creo que también la importancia, digamos, a nivel latinoamericano en el trabajo en las políticas públicas, en el realmente visibilizar todo lo que nosotros como psicopedagogos buscamos, ¿no? Que realmente un niño es integral y que necesita atención de diferentes aspectos, y que son tantas las áreas que debemos trabajar y potenciar, y que realmente esto se visibilice, va a ser algo que realmente dé mucho paso a poder trabajar estos y formar estas redes de apoyo para los niños, ¿no? Muchas gracias. Realmente un desafío muy grande, porque al final creo que esta es la razón por la cual todos los que estamos aquí hemos elegido este ámbito de trabajo, ¿no? La psicopedagogía, porque creemos que se puede hacer mucho por distintas poblaciones, ¿no? Se ha mencionado muchísimo en este ámbito sociocomunitario lo que es la reivindicación de derechos de estas poblaciones en riesgo. Se ha mencionado mucho también en la necesidad del trabajo multidisciplinario, de construir las propuestas desde las respuestas a las necesidades específicas de la población, y en eso la necesidad también de ser muy flexibles, porque estamos en un ámbito de educación no formal, y esta flexibilidad nos permite entonces manejarnos de una manera más pertinente a esas necesidades. El pensar en que el trabajo con herramientas y con recursos como la lúdica, como el arte, son fundamentales en todo este espacio de intervención. Y bueno, pues hablar de resiliencia y de hablar de, al final, apoyar para conocer todas las potencialidades que pueden tener los niños, niñas y adolescentes, y que estas potencialidades realmente se vean reflejadas en una vida más digna y más saludable desde esta perspectiva integral, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ambas. Ha sido un espacio muy enriquecedor, pero también muy desafiante, porque nos están mostrando realidades también muy duras,
sobre las que van más allá de la comodidad quizá del gabinete clínico y nos motivan a buscar cómo desde la psicopedagogía podemos también contribuir a una vida mejor para todas y todos, ¿no? Pues bien, ya cerrando este espacio, nuevamente agradecerles y vamos a pasar a presentar un poquito todas estas iniciativas que tenemos a partir de esta red, esta pequeña red de 4 universidades que se ha ido conformando a lo largo de estos últimos meses, pero tenemos muchos más planes. Así que, Guille. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer en esta tarde a tanto a María Eugenia como a Ros, que cierran como un broche de oro estas 3 conferencias que hemos compartido. Recordemos que comenzamos pensando las intervenciones en salud, luego en el ámbito educativo, y hoy ellas integran también y nos traen a reflexionar acerca del ámbito sociocomunitario. Nos quedan muchísimos ámbitos más por recorrer, propuestas por presentarles, y la idea justamente es que cerramos el ciclo de este año de conferencias, pero que queremos continuarlo el año que viene, y justamente como la palabra desafío es la primera que nos caracteriza como equipo de trabajo, pensamos en un encuentro presencial y en lo posible híbrido para que sea accesible a todos. Así que, bueno, invitarlos para que vayan agendando y guardando en la agenda para el mes de junio, Dios mediante, en el año 24, para Córdoba, en Argentina. La idea es generar una jornada o jornadas en las cuales podamos las 4 universidades afrontar, pensar, interpelarnos con distintas prácticas y los distintos desafíos que nos presenta los distintos ámbitos donde desarrollamos la psicopedagogía. Así que agradecerles realmente a cada una de las facultades, de las carreras de psicopedagogía, pero sobre todo a las 3 colegas coordinadoras de las carreras que se sumaron a este desafío y creyeron en este trabajo interdisciplinario también entre nosotras. Así que invitarlos y agradecerles. Muchísimas gracias, Guille. Entonces estamos invitados a Córdoba para el próximo año. Vamos alistando maletas y vamos alistando los sueños que cada uno de nosotros, cada una tenga, pensando en esto que es nuestro ámbito, la psicopedagogía. Sofía. Bueno, para no detenernos mucho tiempo, buenas noches. Simplemente sumarme a las palabras que ya han mencionado las colegas, la verdad felicitarlas por las presentaciones a ambas expositoras, un gusto recibirlas en este espacio. Y bueno, simplemente me quedaba un poco pensando, ¿no? El objetivo inicial que tuvimos cuando nos juntábamos y bueno, cómo se fue desarrollando todo este ciclo y valorar realmente lo importante que es escuchar las voces de los colegas que ejercen directamente la profesión en los distintos contextos, ¿no? De ejercicio profesional de la psicopedagogía. En ese contexto surge este espacio y me parece súper valioso poder mantenerlo también desde este lugar, ¿no? De poder ofrecerles a los estudiantes y a los docentes también y a los colegas que se han unido desde los distintos países a escuchar, pero bueno, escuchar realmente experiencias concretas que se desarrollan en la vida real, más allá de lo que uno puede compartir y generar a través de bueno, experiencias quizá en ámbitos académicos más formales y investigación. Nos parecía que, bueno, que traer experiencias concretas de trabajo podía sumar mucho a lo que efectivamente después hacen los estudiantes, los graduados y los colegas en sus ámbitos de trabajo cotidiano. Así que valoro eso, lo celebro y me parece que es una línea súper interesante que hemos empezado a trabajar en esta red.
agradecer a las colegas, Alejandra, Guillermina, Carolina, la verdad que es un placer trabajar en conjunto, uno puede siempre elegir hacerlo solo, pero realmente el trabajo compartido suma y suma muchísimo, y bueno, y nosotras desde la universidad también tenemos la responsabilidad y la misión, ¿no? De llevar adelante estas propuestas, y bueno, y la verdad es que valoro muchísimo la compañía de ustedes. Los hermanos sean unidos, así que ojalá que podamos seguir trabajando en conjunto y bueno, y desarrollando experiencias de este tipo. Muchas gracias, Sofía. Sí, tenemos sueños que cumplir en conjunto y es muy lindo encontrarnos. Carolina. Sí, muy buenas noches a todos. Realmente una tremenda alegría volvernos a reunir en torno a esta alianza estratégica que hemos formado con nuestras compañeras de Argentina, Bolivia y Uruguay. Sin lugar a dudas que esta red nos ha permitido acercarnos y reflexionar frente a distintas temáticas y ámbitos del quehacer psicopedagógico. Y no tengo dudas de que esto es solo el inicio de un camino futuro de compartir múltiples experiencias. Comparto con mis compañeras en sentir que cerramos con dos experiencias maravillosas que han sido presentadas por María Eugenia y Ros, y nada, con la satisfacción y alegría de haber cumplido el objetivo que nos propusimos hace algunos meses atrás. Así que agradecerle a Ale, a Guille, a Sofi por esta tremenda invitación, y vamos por mucho más. Eso es. Vamos por más, y pues ahora no nos queda más que cerrar agradeciéndoles a todos por su asistencia. Muchos de ustedes han asistido en las 3 conferencias y esto hemos quedado anunciando en la primera que se iba a certificar. Así que vamos a cruzar datos de los registros y vamos a hacerles llegar las certificaciones. Les pedimos un poco de paciencia porque tenemos que hacer varios temas ahí, desde los tecnológicos hasta los logísticos, pero esto se va a certificar porque así se había acordado. Así que nuevamente estén esperando, por favor, todas las noticias que vamos a tener. Antes incluso de este encuentro en junio, seguro que vamos a tener también alguna otra actividad en conjunto entre las 4 universidades hermanas. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, María Buenas Eugenia. noches. Muchas gracias, Ros.